Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto volverlos a encontrar el día de hoy en otro más de los webinars Simper. Para los que no me conozcan, mucho gusto. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, soy la jefa de programas académicos y educación continua del instituto. Y en nombre del director general, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, y la directora de Educación en Ciencias para la Salud, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les doy la más cordial bienvenida. Recuerden que de su lado derecho tenemos el espacio para el chat, el cual está totalmente abierto para que ahí ustedes expresen sus comentarios. Sobre todo es para las dudas que vayan teniendo conforme vaya avanzando este webinar. Por favor, no duden en hacer todas sus preguntas a través del chat y al final se las haremos a nuestros ponentes. También pueden aprovechar y decirnos de dónde nos visitan, de qué lugares. Nos da muchísimo gusto siempre saludarlos y ver de todos los lugares donde nos ven. Y bueno, cualquier otro comentario es bienvenido. No es necesario que pasen lista ni que pongan su correo electrónico. La plataforma ya lo hace de manera instantánea, así que de eso no se preocupen. Y bueno, el día de hoy, el webinar del día de hoy hablará de caracterización clínica y epidemiológica de COVID-19 en los trabajadores de las instituciones de salud y se hablará también de la experiencia del instituto. Este webinar trata precisamente de responder algunas dudas que son constantes y continuas dentro de los trabajadores de las instituciones de salud, como por ejemplo, si soy médico o profesional de enfermería y trabajo en el sector salud, ¿ya he sido positivo a SARS-CoV-2 o no sé? ¿Cuántos de sus compañeros ya han estado positivos? ¿Cuántos de sus compañeros han estado graves por COVID o han fallecido por COVID? ¿El personal positivo puede seguir laborando o depende de algunas situaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los contactos positivos del personal? Todas esas preguntas se tratarán de responder en este webinar. Y para eso tenemos a nuestros ponentes del día de hoy. Empezamos, por supuesto, con la doctora Isabel Villegas Mota. Ella es la jefa de la unidad de enfermedades infecciosas y epidemiología del instituto y nos va a hablar de un tema que, hola Isabel, que yo creo que es un tema angular en este momento en nuestro país. Es el tema de asegurar el bienestar del personal de salud, es garantizar la continuidad de los servicios hospitalarios. Muy importante que hablemos de eso. También nos acompaña Juan Carlos Rodríguez Aldama. Juan Carlos es internista, es infectólogo y él tiene alta especialidad en VIH. Juan Carlos nos va a hablar de las presentaciones clínicas y repercusiones de COVID-19 en los trabajadores de la salud. Y por último, tenemos a la doctora Adi Cecilia Helguera Repeto, que ya también es otra de nuestras grandes estrellas de los webinars Simper. Ya nos ha acompañado y nos ha ilustrado con muchísimas cosas en esta pandemia. Y la doctora Ceci Helguera es la jefa del Departamento de Inmunoquímica del Instituto y nos hablará de resultados de la identificación de SARS-CoV-2 en trabajadores del instituto. Pues adelante y bienvenidos. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, doctora Vero Flores. Pues sí, efectivamente, después de esta maravillosa presentación, ya no queda duda de qué se va a tratar este webinar. Y bueno, lo presento a nombre de toda la unidad de enfermedades infecciosas y epidemiología. Y tengo que aclarar, porque es muy real, todo este trabajo ha sido dirigido por el doctor Arturo Cardona Pérez, el director general del instituto, y por el doctor Manuel Cortés Bonilla, director médico. Cada una de las decisiones y cada una de las gestiones que se han hecho para el cuidado de los trabajadores de la salud en el instituto ha estado
tomada por ellos, es conocida por ellos y han tomado toda la responsabilidad del cuidado de los trabajadores. Entonces, no tendría por qué decirlo si no fuera real, así que es importante hacer ese reconocimiento. Y el objetivo efectivamente es presentar la experiencia del instituto. Lo que hemos pasado durante todos estos meses en cuanto a los trabajadores de la salud, y cuando hablamos de trabajadores de la salud, pues nos referimos no únicamente a los médicos, a las médicas y al personal de enfermería, nos referimos a todo el personal que tiene algo que ver con la atención de nuestras pacientes, en el caso de nosotros, de todo el instituto. Y yo voy a platicarles sobre nuestra experiencia en prevención, las acciones que tuvimos en prevención, y después de mí vamos a hablar de las acciones de atención. Es un tema muy bonito, datos que nos va a presentar el doctor Juan Carlos, y después otro tema más bonito aún con la doctora Ceci, que nos va a hablar del diagnóstico y de la luz que nos va arrojando el poder hacer diagnóstico de COVID entre nuestros trabajadores. Y también tiene como objetivo reconocer el trabajo realizado por pues todo este equipo multidisciplinario que desde aquí en el instituto o desde casa pues han aportado de alguna manera para poder cuidarnos todos. Cuando empezó la pandemia, antes de que llegara a México, en enero, bueno, pues empezamos a revisar, por supuesto, qué es lo que se tenía que hacer, independientemente de los lineamientos nacionales, tendríamos que tener estimados de lo que esperaríamos en cuanto a atención de pacientes, pero en atención a personal, pues la única referencia que teníamos, digamos, son infecciones en personal de salud por los otros coronavirus que han dado epidemias, que son el SARS-CoV-1, del que todos hemos escuchado hablar, y esta reportaba un 13.5% de personal, de casos, del total de casos que se presentaban en personal. Y con MERS hasta un 21% de personal contagiado por este virus. Al principio de la pandemia también, y estoy hablando del mes de febrero, los primeros reportes que nos llegaban de China, era muy interesante que el personal de salud, al medir el conocimiento del personal de salud, pues hasta 61% desconocía, por supuesto, la transmisión, y hasta 63% los probables síntomas que podría presentar. Esto, les hablo de China, imagínense acá, pues mucho menos, ¿no? Sabíamos y a la fecha todavía nos cuesta trabajo con lo que vamos descubriendo cada día del virus, pero pues vamos avanzando con mes y minuto a minuto tenemos más información. Originalmente los factores de riesgo, independientemente de los personales o de la comorbilidad o edades de cada trabajador, se determinaron, por un lado, la falta de entendimiento del patógeno. Por supuesto, esto hacía que de manera directamente proporcional incrementara la probabilidad de contagiarse. Había una exposición prolongada con los pacientes, lo cual también hacía que se contagiaran más los trabajadores de salud, la presión por tratar a los pacientes, ya que recibían pacientes graves, primero en China, después en Europa, la intensidad del trabajo y la carencia de descanso, todo esto se demostró que de manera directamente proporcional hacía que se incrementaran los contagios. Y otro punto muy importante es el equipo de protección personal en cualquiera de sus variedades, que este equipo no se utilice adecuadamente, que sea no apto o no de calidad para la prevención, que no se encuentre completo. La falta de abastecimiento para todos los países ha sido un problema y no fue la excepción en México. El incremento en la demanda y el inadecuado entrenamiento en prevención y control de infecciones. Este inadecuado entrenamiento en prevención y control de infecciones, les prometo que la literatura dice, excepto en el personal dedicado a las enfermedades infecciosas, y no
No es porque yo sea infectóloga, ¿verdad? Pero tengo que decirlo. No es que nosotros estuviéramos bien entrenados, nadie conocíamos al virus, pero en prevención y control de infecciones, pues tuvimos que darnos a la tarea de hacer una gran difusión en cuanto a lo que teníamos que hacer y en implementar las acciones de prevención y control de infecciones. Otro factor importante y que no podemos dejar de tomar en cuenta y que no se puede desestimar son los contagios que se dan más allá de la atención de pacientes. Esto pasa en todas las instituciones de salud. No podemos dejar de tomar en cuenta que fuera de los hospitales también los trabajadores están en contacto con otras personas, están en contacto con su familia, algunos tienen necesidad de tener otro trabajo y hay otros trabajos, las mismas discusiones de casos clínicos, el mismo pase de visita, tal vez, las comidas compartidas, los traslados que se comparten. Entonces, todas estas exposiciones adicionales teníamos también que tomar en cuenta para implementar medidas de prevención, están bien demostradas. Y comento aquí, a manera de dato muy rápido, lo que la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, ha dicho en septiembre en referencia a los trabajadores de la salud. Esta pandemia nos ha recordado a todos el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Esto que puede sonar muy soberbio, se ha demostrado este año, porque ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de los trabajadores de salud. Por eso la relevancia de mantenernos sanos y con ello a nuestras familias y, por supuesto, a nuestros pacientes. El 14% de los casos de COVID-19 notificados a la OMS corresponden a trabajadores de la salud. En algunos países la proporción puede llegar hasta el 35%. Esto está influido por la manera de hacer diagnóstico en cada uno de los países o de reportar. Entonces, pues algunos ya saben con subregistro o carencias por las cuales pudieran no estarse reportando todo, pero finalmente son porcentajes altos. ¿Qué hicimos con esta información o cómo fue el abordaje epidemiológico en el instituto? De entrada, se tuvo que modificar infraestructura y se tuvieron que modificar procesos, por supuesto, como ha sido en todos lados. Cada una de estas modificaciones se tuvo que ir haciendo acorde al escenario por el cual estábamos transitando, ya sea nuestro escenario 1, en el que esperábamos la importación de los casos y se trabajaba en toda la prevención que pudiéramos, con poca información, desafortunadamente, porque pues nos iba llegando también de China a cada momento, pero pues conociéndolo en tiempo real. Después para el escenario 2 de dispersión y distanciamiento y para el escenario 3 o epidémico de expansión. Todo nuestro plan estuvo basado en estas 4 principales estrategias, que fue prevención, detección, atención y control. Y así como lo ven aquí, así lo empezamos a trabajar en el instituto. Hicimos prevención en las personas, pero también en las áreas de trabajo, dependiendo del tipo de riesgo que tuviéramos en cada una de ellas. Determinamos hacer detección no solamente de casos en pacientes, sino también en el personal. Dar atención no solamente a los pacientes, sino también al personal del instituto. Y hacer control de los casos, pero también de los contactos que teníamos. Entonces, por eso es que tenemos muchos datos de los cuales vamos a platicar posteriormente. Pero lo que nos tocaba en prevención y que era relevante como una estrategia para evitar el contagio es generar formación, otorgar formación, mucha información y mucha capacitación. Sí al público, sí a los pacientes, pero también al personal no clínico, al personal clínico y al equipo especializado que iba a dar atención a COVID. Definimos un nivel de entrega de datos para cada uno y en el
nivel, digamos, base, estaba otorgar información y alguna capacitación a pacientes y familiares de acuerdo a todos estos temas que teníamos, de los cuales teníamos que tener conocimiento en prevención y control de infecciones. Para el personal no clínico también, para el personal clínico ya eran capacitaciones más extensas y para el equipo especializado, pues hasta generar competencias, sobre todo por ejemplo, en la colocación y en el retiro del equipo de protección personal, porque son esos momentos, además, los que mayor probabilidad de contagio generan. Y me voy a permitir comentar que iniciamos desde el 30 de enero, en el boletín informativo y en línea directa, que son dos instrumentos que tenemos en el Instituto para Comunicación Interna, a través de la coordinadora de comunicación, a través de la licenciada Fernanda, nos pudimos empezar a comunicar con la población de trabajadores interna, primero entregando información sobre las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus. No lo conocíamos bien, pero sabíamos que lo que teníamos que empezar a hacer. El 5 de febrero todavía no llegaban casos a nuestro país, no sabíamos si iban a llegar, cuándo iban a llegar, cómo iban a llegar, pero ya en la sesión general se presentaba el panorama de acciones de prevención en caso de que llegara el coronavirus. Para el 3 de marzo también se entregaron informes sobre cómo definiríamos o se hizo el cronograma de capacitación y se daban informes en nuestro departamento. El 13 de marzo se presentó un extracto de lo que era ya el plan de prevención y control ante COVID-19, del plan global, para que todos pudieran acceder a él. Y de hecho, utilizábamos esta imagen que dice, en el INPER estamos preparados, y estábamos preparados porque teníamos equipo de protección personal, porque nuestra estimación de casos de COVID, aunque se rían, era de 50 pacientes probables contagiadas de COVID, ¿verdad? Eso pues nos ha rebasado por mucho. Y así continuamos el 8 de abril, entregando información sobre la utilización del cubrebocas, la sana distancia, incluso entregamos también información sobre sarampión, porque estábamos, ya saben, de manera concomitante requiriendo hacer estas detecciones de casos sospechosos de sarampión. En información y difusión, el Departamento de Imagen Institucional, con la licenciada Mercedes Bolaños, también todo el tiempo ha estado al pendiente de generar la información en tiempo real. Solicitamos algo y de inmediato nos lo están entregando, y todos estos apoyos visuales han ayudado mucho para nuestras pacientes y para los trabajadores. A veces no llega a todos, desafortunadamente, pero justamente de esto se ha tratado, de no parar de dar información y de dar capacitación, porque es una de las herramientas principales de prevención. Entonces, desde febrero se solicitaron los primeros materiales informativos, y de ahí en adelante, para el 3 de marzo ya habíamos generado todo el primer programa de capacitación. Este fue nuestro primer ciclo. En el 5 de marzo, ya medidas de prevención en el entorno laboral, se difundieron videos de lavado de manos, utilización nuevos, diferentes, y estos ya enfocados a la prevención de COVID. El 19 de marzo, la utilización y los cuidados del uniforme, de los zapatos, de los objetos, todas estas recomendaciones que vemos aquí, que eran para el interior de la institución y también hacia afuera de la institución. El 20 de marzo, teníamos también, nos apoyaron haciendo 2 videos de la capacitación que dábamos en el uso de equipo de protección personal y pues al acceso de todos los trabajadores a través de nuestra intranet. Para el 23 de marzo teníamos montadas una infraestructura gracias a la Dirección de Administración que incluyó 2 consultorios de triage, nuestros filtros, y continuamos todo el tiempo generando esta información que Diseño e Imagen nos hacía, que incluso llegaron a
apoyarnos con el tema que surgió en las redes sociales de lo malo que podían ser los termómetros infrarrojos, ¿verdad? Entonces, entregando la información de que no eran dañinos, ¿no? De la utilización del cubrebocas, de no dejar entrar al COVID a través del filtro, que era obligatorio. En fin, para entre el 13 y 16 de abril, que también el instituto ya estuvo aprobado para hacer un laboratorio de diagnóstico molecular para SARS-CoV-2. También empezó el apoyo emocional durante la pandemia. Originalmente se hacía aquí en el instituto y todos los días estaba algún psicólogo, el Departamento de Salud Mental empezó a otorgar este apoyo, sobre todo porque había muchísima angustia entre todos nosotros de cómo recibiríamos a pacientes y, bueno, pues de cómo nos estaríamos protegiendo, ¿verdad? El 20 de abril aquí se determinó que el uso de cubrebocas era obligatorio. Todavía no entrábamos ni siquiera a la tercera fase, ¿verdad?, en nuestro país y nosotros ya lo teníamos obligatorio desde antes para las pacientes, lo otorgábamos a la entrada a todas las pacientes y a todos sus acompañantes y para el 20 de abril era obligatorio para todos. 24 de abril, forma correcta de utilizar el cubrebocas, también se hizo difusión. Y en capacitación iniciamos desde el 21 de febrero. Obviamente quienes nos teníamos que capacitar primero, pues éramos los que íbamos a estar capacitando, así que desde CINSA estuvimos asistiendo a los cursos para capacitadores, después en la jurisdicción sanitaria para la toma y manejo de muestras, que era un temor importante también para todos nosotros, medidas de prevención, aislamiento. El 2 de marzo se solicitó a todos los médicos y se envió la liga para que, a todo el personal de atención a pacientes para que tomaran el curso de COVID-19 y virus respiratorios. El 2 de marzo iniciamos capacitación con enfermería y en coordinación con la subdirección de enfermería a todo el personal, después a estos servicios que son tan relevantes como vigilancia, limpieza, ropería y comedor en la prevención de mar. Se hicieron incluso al principio simulacros, tuvimos 2 simulacros de atención de casos COVID, estuvimos haciendo recorridos para modificar los procesos de atención en caso de recibir pacientes COVID. En abril tuvimos un segundo ciclo de capacitación, todas las modificaciones que han sufrido los procesos de atención, sobre todo porque la atención pues ha tenido que disminuirse en cuanto a darse la misma, pero con la mitad del personal. Hemos trabajado por guardias, ya sea dependiendo del servicio, semanales o guardias ABC o guardias ABCD, lo cual ha intentado disminuir finalmente el conglomerado de trabajadores en el instituto, que pues para todos es nuestra casa también o nuestra segunda casa. Así que tomando en cuenta lo que de manera universal sabemos como los puntos de intervención entre la gente, el mecanismo de contagio y el huésped, que somos los trabajadores de salud, estas fueron las principales medidas que se implementaron en el instituto para el control de infecciones. Teníamos un filtro médico de trabajadores. Este filtro, y lo tenemos que decir, está realizado por médicos ya especialistas. Son todos los residentes que están haciendo subespecialidad en el instituto y que han dado su tiempo y han pasado también por pues tristezas, corajes, frío en el filtro para poder cuidar al instituto y tratar de mantener sanos a los trabajadores. Así que aquí tenemos 2 barreras. Tenemos una siguiente, que era un triage de valoración infectoepidemiológico. Este estaba a cargo del doctor Juan Carlos Rodríguez, quien presenta a continuación. Desafortunadamente, él a pesar de haber atendido pues a todos nuestros trabajadores, ¿verdad?, de haber hecho toda esta atención clínica y a todas nuestras pacientes adultas, pues ya no tiene contrato con nosotros, pero nos va a presentar unos datos sobre todo lo que estuvo viendo con cada uno de nosotros que hemos pasado por ser positivos a COVID. Hicimos toda esta separación de áreas COVID, no COVID y de transición. Todo esto ha tenido modificaciones de acuerdo a cómo ha ido avanzando la pandemia y cómo ha ido avanzando
control de brotes intrahospitalario. Entrega de equipo de protección personal adecuado por nivel de riesgo y suficiente. Esto es muy importante decirlo porque no hemos carecido. Sí hemos tenido momentos en los que sudamos la gota gorda porque ya se está acabando el equipo, porque no va a haber, y afortunadamente también el apoyo de la sociedad y toda esta vinculación entre sociedad civil, entre otras instituciones y nosotros a través de la doctora Itzel, la jefa de vinculación, se logró que en ningún momento tuviéramos carencia de equipo de protección personal y que este fuera suficiente. La prueba de detección a trabajadores y contactos, esto no ha sido nada fácil, pero pues la gestión del doctor Cortés ha logrado que aquí se haga el diagnóstico de los trabajadores y que se puedan hacer cortes de cadenas tempranos de contagios debido a que los contactos primarios, sobre todo, y en algunos casos hasta los secundarios nos hemos ido, de detección temprana, porque empezamos a llevarnos esta sorpresa de los asintomáticos, ya lo veremos más adelante. De la cantidad de asintomáticos que teníamos y pues ha hecho que podamos retirar y aislar a los trabajadores en sus casas por protección de todos los demás y pues estar analizando permanentemente estos resultados. Así que toda esta infraestructura que se ha modificado ha tenido que ver con la protección de los pacientes, pero sobre todo del personal. Y no es nada fácil en prevención de infecciones, como saben, tener que montar un quirófano, que es un área blanca dentro de un área contaminada totalmente, que es área COVID, en donde tendríamos que tener terapias intensivas, terapias intermedias, alojamientos conjuntos, terapias neonatales. Así que ha sido un esfuerzo extraordinario. Nos llegó el día 19 de abril, que fue el día en el que una primera trabajadora desafortunadamente fue positiva a COVID a través de la detección en filtro y en triage. Ella tenía como antecedente un esposo positivo, trabajador de la salud, y pues negaba algún otro contacto. Pero incluso fue nuestro primer caso antes de la primer paciente que tuvimos, que fue el 22 de abril. De ese entonces a la fecha, pues se han realizado 1,964 muestras en trabajadores del instituto, de las cuales 597 han sido positivas. Estoy comentándoles un corte al mes de octubre. Y si vemos la positividad entre muestras y realizadas y trabajadores, pues son altas en porcentajes que han llegado hasta 43%, con un promedio de 30% de positividad. De esto nos va a hablar la doctora Ceci. Esta gráfica que vemos aquí es el comportamiento de los casos positivos en los trabajadores a partir de la semana epidemiológica número 17, que es la que corresponde a la tercera del mes de abril, tercera y cuarta del mes de abril, fueron nuestros primeros casos. Y vemos que se ha comportado con los porcentajes de positividad que ya vimos, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que estaba pasando también a través de todo este tiempo. Y aquí pongo el ánimo básicamente de los trabajadores de la salud, cómo se ha percibido y cómo hemos estado sin que lo tengamos todavía, pero también está en trabajo esto, pues determinado como un estudio de investigación y como datos duros, pero al principio todos teníamos miedo. Estábamos angustiados, los que teníamos que trabajar directamente con pacientes, los que tenían que pasar mucho más tiempo, como el personal de enfermería, los residentes, nos angustiaba saber qué pasaría, enfermarnos, llevarnos la infección a casa, en fin. El comportamiento ha sido después hacia el mes de mayo, con un incremento de casos,
porque coincide con los casos, además con el comportamiento de la epidemia en el país. Aquí es cuando más casos tuvimos también cuando empezó el repunte de casos en México, y pues el ánimo era de mucho enojo, por un lado por estarnos contagiando, por otro lado por ver a la gente en la calle, ¿verdad? Por no porque no se conseguía equipo de protección personal tan fácil en el país, y entonces la gente tenía que ayudarnos a estar buscando y dotarnos del mismo. Y así se ha comportado hasta junio-julio. En junio-julio estos 13% de positividades, 23 es más o menos cuando empezamos a estabilizarnos, cuando ya los obstetras, los neonatólogos empezaron a tener más control sobre los casos. Ya yo digo, a veces que llegaban las pacientes y al primer síntoma que decían ya sabían que era sospechosa de COVID, ¿verdad? Sin que fueran además datos respiratorios, pero pues teníamos mucha más tranquilidad ya por el manejo, ya más acostumbrados al manejo del equipo de protección personal, pues ya más entrenamiento, que desafortunadamente, y como en todos lados, pues ha tenido que ser al mismo tiempo que estamos atendiendo, ¿no? No tuvimos tiempo, pues, de pensarlo mucho, porque ya teníamos que atender pacientes y trabajadores. Y para agosto, viene aquí también otro repuntito entre agosto y septiembre que se dio por retorno de trabajadores. Dentro de las medidas de protección a trabajadores, todo este tiempo la mayor parte de personal, aunque no estaba así en la normatividad, ya que el personal de salud tendría que haber estado todo el tiempo trabajando, pero afortunadamente aquí se ha cuidado mucho al personal de riesgo y estuvieron en casa, y paulatinamente, pues como tenemos que ir retomando servicios, por supuesto, para no seguir con la afección a otras patologías y a otros pacientes, pues van retornando, y hemos caído de pronto también ahí ya hacia el final de estos meses y de estas semanas, incluso en una apatía. De pronto ya vemos personal también que ya sea que ha sido positivo o que ya está tan cansado y con todas estas afecciones a la salud mental, a nuestra tranquilidad, etcétera, que a veces ya no tienen ni interés en cuidarse ni en cuidar a los demás, o lo estamos menospreciando, ¿no? Entonces, pues estamos en este momento, entramos a noviembre y vamos a ver cómo nos comportamos ahora que viene época de influenza, además, y en la que la prioridad fue vacunar primero a todos los trabajadores desde el mes de septiembre. Dice la directora de la OPS, la doctora Etienne, que con casi 13.5 millones de casos de COVID y más de 469,000 muertes reportadas en las Américas, la escala de esta pandemia no tiene precedentes y ningún otro grupo lo ha sentido más agudamente que los mismos hombres y mujeres que componen nuestra fuerza laboral de salud. Ha sido un año complicadísimo para todos los que nos dedicamos a esto, por formación, por vocación, por las razones que nos muevan a cada uno. En Estados Unidos y México, que tienen algunas de las cifras de casos más altas del mundo, los trabajadores de la salud representan 1 de cada 7 casos. Y estos dos países representan casi el 85% de todas las muertes por COVID entre los trabajadores de la salud en la región. Con los datos que hoy les presentamos, queremos aportar un granito de arena y hacer un reconocimiento a todos los trabajadores que han estado al frente durante esta pandemia. Ya saben que le llaman en la línea de batalla, porque pues la pandemia se ha equiparado a una guerra contra el virus en la que no tenemos muchas armas todavía, no hay vacuna, no hay tratamiento, ¿verdad? Pero pues alguien tiene que ir por delante y en poco menos más riesgo, nivel de responsabilidad o en lo que nos toque, todos hemos aportado con algo, y los datos que vamos a ver a continuación esperemos que sirvan, o estamos seguros de que van a servir para continuar dando más luz sobre el comportamiento de este nuevo virus ya tan
tan familiarizado. Y además de agradecer a todos, sí quiero y aprovecho que tengo el micrófono, ¿verdad?, para hacer un reconocimiento público a todo el departamento de enfermedades infecciosas y epidemiología, porque se han fletado todos estos meses, son los que no nos hemos podido ir de guardias, ¿verdad? Y que más bien vivimos aquí por lo menos los primeros 6 meses de la pandemia, tratando de entregar siempre el equipo de protección personal, de verificar que los procesos no generaran contagios, etcétera. Al equipo también de diagnóstico de la doctora Ceci Helguera, que ha hecho posible que no naveguemos y que no demos palos de ciego, ya que tener los datos sobre el virus ha sido vital para tomar decisiones. Los residentes que todos estos meses también han estado haciendo el filtro de trabajadores para quienes a veces es molesto, a veces les da tranquilidad, cada quien toma las cosas de manera diferente, pero pues muchos han agradecido poder tener este espacio en donde decir tengo algo y pasar al triage, a una revisión, ya sea por el infectólogo de adultos anteriormente, ahora por los residentes de infectología. Todo nuestro reconocimiento a ese trabajo, a enfermería, que también aquí junto con el doctor Luna han estado todo el tiempo pendientes de que no falte un solo cubrebocas para los trabajadores del instituto y que el nivel de protección sea adecuado. Y a la Dirección de Educación, y aquí está la doctora Itzel y la doctora Vero, que están con nosotros en este webinar, que además también han estado tratando de difundir todo lo que estamos haciendo en el instituto, a las damas voluntarias y todos los que donaron un peso o un cubrebocas para que nosotros estemos bien. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a los datos, como les digo, ya padres del doctor Juan Carlos y después a los más padres de la doctora Ceci. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias a la excelente presentación de la doctora. La charla que les voy a presentar el día de hoy se titula Presentaciones clínicas y repercusiones de COVID en los trabajadores de la salud. Como adicional, me gustaría señalar que más bien es la experiencia de un centro no COVID como un reporte preliminar. Bueno, mucho de lo que les voy a señalar en las siguientes 3 diapositivas ya lo señaló la doctora Isabel. Sin embargo, sí me gustaría señalar algo muy importante. Según Amnistía Internacional, en todo el mundo hasta el momento se ha reportado que existen 1.320 muertes entre trabajadores de la salud. Aquí lo importante que quiero señalar de estas muertes es que la mayor proporción de muertes entre trabajadores de la salud se ha reportado en México. Esto tenemos que preguntarnos por qué. Esta diapositiva menciona algunas situaciones que ya señalaba la doctora Isabel, trataré de hablar un poco más al respecto. Nos menciona, este es un trabajo que se realizó en China, en la cual se analizan las razones por las cuales los trabajadores de la salud se infectan en China, y nos comentan que las principales causas son la presencia de equipos de protección inadecuados. Aquí hay que tener mucho cuidado con la situación de inadecuado. Un equipo de protección adecuado para la atención de pacientes con COVID, de acuerdo a lo que señala los CDCs, es una bata, una mascarilla quirúrgica o un N95, una protección ocular y un par de guantes. En ningún momento señala otros equipos de protección y con esto tenemos más que suficiente. Probablemente lo que se pudiera poner a tela de discusión es la utilización de un respirador N95. Nuevamente, los CDCs recomiendan que los N95 se utilicen sobre todo en procedimientos donde se generen aerosoles. En otros contextos no es necesario. Sin embargo, también ellos nos dicen que si lo tenemos disponible lo podemos utilizar, pero en donde no debería faltar es en la generación de aerosoles, y esto es importante por un dato que voy a presentar. Ahora, también nos comentan que las exposiciones en los trabajadores de salud son prolongadas y a muchos pacientes. Aquí tenemos que pensar a largo plazo cómo podemos resolver este problema. También hablan acerca de la escasez de equipo de protección. Como experiencia de trabajador del instituto, les puedo señalar que en muy pocos escenarios a mí me faltó equipo de protección, y diría contadas las veces. Entonces, esto no creo que sea un problema localmente.
Algo que sí es importante señalar es el entrenamiento inadecuado en prevención y control de enfermedades infecciosas. Esto ya lo señalaba la doctora Isabel, pero esto más que inadecuado, tenemos que ser enfáticos que debe ser continuo, porque incluso uno como tratante de enfermedades infecciosas, si uno no está en constante entrenamiento, las técnicas se vuelven inadecuadas, empezamos a hacer las cosas mal, entonces no basta con que se haga una vez, es importante realizarse de forma continua. Ahora, aquí les presento datos de un trabajo realizado en México. Es un trabajo muy interesante. Es un trabajo en el cual se analiza la base de datos de todos los pacientes de COVID en México, el cual analiza la información de febrero a agosto del año en curso. Se analiza la información de 125,665 pacientes. Y aquí lo importante de señalar es que 13.1% fueron trabajadores de la salud y estaban positivos para COVID de este número total. Es importante señalar que los más afectados, vamos a ver que están representados en estos porcentajes. Aquí lo que quiero señalar es que este porcentaje es mayor a muchos de los reportes internacionales, sobre todo en países desarrollados, donde la tasa de prevalencia en general es menor al 10%. Incluso si uno revisa esos trabajos, nos dicen, el equipo de protección es adecuado, es efectivo para la prevención de casos de COVID, esto fuera de México. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos prevalencias mayores a las reportadas en otras partes del mundo? Siguiendo esta línea de pensamiento, les presento un trabajo de carácter retrospectivo transversal, el cual se realizó del 1 de abril al 17 de julio, en el cual se analizó la información de todas las valoraciones de los trabajadores de la salud que fueron captadas por especialistas en enfermedades infecciosas en el triage del INPER, y acudían a este triage cualquier persona que tuviera cualquier síntoma respiratorio y o que fueran contactos cercanos de algún caso positivo para COVID. En esta valoración, que la mayoría de las veces era menor a 5 minutos, se trataba de identificar de forma sistematizada comorbilidades de riesgo individuales para complicaciones asociadas a COVID, síntomas generales, datos de alarma, factores de riesgo para la adquisición de COVID y, algo muy importante, se analizaba si el trabajador de la salud utilizaba un equipo de protección adecuado y los tipos de exposición. Realizando esto, decíamos, en una valoración que se realizaba muy rápidamente y la mayoría de las veces sin exploración física, se procedía a determinar si el paciente era candidato o no para una prueba de PCR para SARS-CoV-2. Esto en una primera valoración. En una segunda valoración, que era estaba encaminada para determinar si el paciente podía suspender el aislamiento respiratorio, se determinaba si cumplían esos criterios. También a criterio del clínico se determinaba si se repetía la prueba de PCR. Esto la mayoría de las veces era para tratar de determinar si el caso que se valoró previamente era un falso negativo. Más adelante señalaré que hubo un periodo de tiempo en el cual se realizó de forma indiscriminada a todos los trabajadores un PCR de seguimiento, pero no era porque nosotros lo consideramos necesario, sino era con la idea de tratar de determinar el tiempo de negativización del PCR entre los trabajadores de la salud. También en esta valoración subsecuente se realizaba tratamiento y seguimiento de las complicaciones asociadas a COVID-19. Ahora, durante este periodo que señalaba, se realizaron 1,038 evaluaciones clínicas con toma de hisopado nasofaríngeo entre personal de salud que tenía cualquier síntoma respiratorio y había tenido algún contacto cercano positivo para SARS-CoV-2. Recuerdo, esto era a criterio del clínico. Aquí algo importante a señalar es que la población general de los trabajadores del INPER es de 1,665 personas. Y vean que utilizando este número, en 1,038 tomas de muestras con personas que tenían síntomas respiratorios o algún contacto cercano, se identificó que hubo 292 casos positivos. Tomando en cuenta esta población, nos da una prevalencia aproximada de 17.5 personas contagiadas por SARS-CoV-2, tomando en cuenta este periodo de tiempo que es de abril al 17 de julio del año en curso. Vean que esta proporción es muy importante. Hace rato señalábamos que la proporción en México es alrededor del 13%. Vemos que es una proporción mayor a lo que se reporta en México. Ahora,
Vean que aquí vemos una gráfica en la cual se representan los tipos de personales que estuvieron contagiados para SARS-CoV-2 en el INPER. Vean que cerca del 60% de los trabajadores son representados por médicos y enfermeras, y estos son personas positivas para SARS-CoV-2. Dentro de este grupo, que son los trabajadores de la salud formales, la población más afectada son las enfermeras. Y vean que en otro grupo que está representado los aliados de la salud, que no son los trabajadores de la salud, y otros personales, que incluye personal de apoyo, administrativo o investigación, son una proporción nada despreciable, que es de un 40.1%. Esto es muy importante para otros análisis subsecuentes. Vean que alrededor del 84.8% de los pacientes que fueron positivos para COVID refirieron algún factor de riesgo para SARS-CoV-2. Dentro de estos factores de riesgo, aquí les presento los tres más frecuentemente reportados. Vean que el factor de riesgo más importante para la adquisición de COVID-19 dentro del INPER fue la exposición prolongada a casos de COVID-19 positivos. Esto define 90.8% de las veces. Este es un nicho de oportunidad para trabajar en prevención de casos subsecuentes de COVID. Vean que algo que es muy importante y también es para tratar de generar reformas en la necesidad de quiénes sí o quiénes no requieren un N95, vean que solo el 17% de los contagiados refirieron exposición a generación de aerosoles. Principalmente me refiero a la toma de muestras respiratorias, a intubación, a reanimación cardiopulmonar. Vean que no es un factor de riesgo importante en el instituto. Vean que otro factor de riesgo que se reportó en menor proporción fue la exposición a fluidos corporales en un 8.5% de las veces. Por otra parte, creo que esta es la diapositiva más importante de mi charla. Vean que aquí les presento el apego al equipo de protección durante la exposición a casos positivos de SARS-CoV-2. Esto cuando los pacientes acudían con nosotros a una valoración y se consideraba que tenían algún que era posible que tuvieran SARS-CoV-2. Vean que el 55.5% de los trabajadores, cuando se les hisopó, tenían algún factor de riesgo o tenían algún síntoma para SARS-CoV-2, solo el 55.5% utilizó un cubrebocas, y aquí no estamos clasificando si era N95 o era una mascarilla quirúrgica, es solo utilízalo. Vemos que la adherencia es mala. Algo que es aún más preocupante es que cuando el trabajador de la salud realmente estaba en riesgo de adquirir SARS-CoV-2, solo el 20.5% de los trabajadores refirió utilizar un equipo de protección apropiado durante la exposición de riesgo. Repito, equipo de protección apropiado durante la exposición de riesgo es lo que nos dice los CDCs. Esto es, utilizar una mascarilla quirúrgica o un N95, dependiendo de lo que estemos haciendo. Una protección ocular, que puede ser unos gogles o puede ser una careta, la utilización de una bata y un par de guantes. Vean que en ningún momento, como equipo de protección apropiado, los CDCs dicen, utiliza gorro, utiliza cubrezapatos, utiliza tie-back. Con esto es suficiente, y esto es lo que realmente se está haciendo en la mayoría de los centros COVID para la prevención de COVID-19 entre los trabajadores de la salud. Vean que aquí les presento los sitios de posibles contagios de SARS-CoV-2 entre los casos identificados en el instituto. Vean que cerca del 70% probablemente el contagio ocurrió dentro del INPER. Vean que una proporción nada despreciable, cercana a al 23%, el contagio ocurrió probablemente fuera del INPER. Particularmente este grupo es importante porque la mayoría está representado por personal que no es personal formal de la salud, es decir, son aliados de la salud o son otros tipos de trabajadores. Y este tipo de personal particularmente es muy importante porque son personas que adquirieron probablemente COVID fuera del instituto, y más bien lo que tenemos que analizar aquí es la capacidad de contagio, de transmisión horizontal a los trabajadores del instituto. Un 6.1% de los trabajadores desconocía el sitio de posible contagio. Realmente no tenían alguna noción de dónde posiblemente se habían contagiado. Por otra parte, vean que este es un dato muy importante en relación a las manifestaciones clínicas de los pacientes. Vean que cuando acudían al triage respiratorio, es decir, el momento que los hisopábamos,
solo el 84.3% de los pacientes refirieron algún síntoma respiratorio. En ese mismo momento, el 17.6% de los pacientes se refirieron asintomáticos. Esto vamos a llamarle el momento basal o el momento cero. Sin embargo, vean que en una cita de seguimiento, antes de regresar a sus labores, solo el 7.2% continuaban asintomáticos. Es decir, alrededor de un 10% representan un tercer grupo que no está graficado aquí, que son los pacientes presintomáticos. Mucho de esto se ha hablado de la literatura, que probablemente la proporción de los pacientes asintomáticos no es tan alta como se cree, sino más bien una proporción nada despreciable. Son personas que los encontramos de manera inicial sin ningún síntoma y que durante los próximos días desarrollan síntomas y se conocen como presintomáticos. Vean que al final de esto, solo el 7.2 permaneció asintomáticos en una media de seguimiento que les voy a mencionar más adelante. Aquí vean que las manifestaciones clínicas más frecuentemente asociadas en COVID-19 de lo que se conocen como los signos mayores en el INPER, el síntoma más frecuentemente identificado fue la cefalea en un 51%, seguido de tos en un 29% y en un tercer lugar, fiebre con un 16.7%. Sin embargo, vean que las otras manifestaciones que no son consideradas signos mayores de COVID-19, principalmente vamos a ver que el dolor faríngeo, las mialgias y las atralgias se presentan en proporciones incluso mayores que los signos mayores asociados clásicamente a COVID. Vean que otros síntomas que se identificaron, particularmente me gustaría señalarles la presencia de diarrea. Vean que la presencia de diarrea se presentó en esta población hasta en un 21.5% de las veces. Y vean que aquí hay otros síntomas, por ejemplo, algo que es muy interesante analizar, que es la disgeusia o la anosmia, que están representando y ya en conjunto alrededor de un 14% de las manifestaciones asociadas al COVID. Aquí les presento una segunda diapositiva que considero es la más importante de mi charla. Vean que esta es la proporción de pacientes que cumplen la definición operacional de COVID-19, que era vigente para su momento y es adecuada para la presentación de los datos. Recuerden que la definición de casos sospechosos, según lo dictamina Secretaría de Salud, previo a agosto era, y es la que se utilizó para ejemplificar este dato, era la presencia de al menos 2 signos mayores en los últimos 7 días, que tenían que ser tos, fiebre o cefalea, 2 de estos, más uno de los signos menores, que eran disnea, mialgia, sudinofagia, ardor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. Vean que si nosotros hubiéramos seguido esta definición operacional, que ya no es vigente, solamente hubiéramos captado a un 20.6% de pacientes de nuestro total de 292. Vean que la mayoría de nuestros pacientes que presentamos aquí no cumplen esta definición operacional. Sin embargo, sí quiero señalar que después de agosto, la definición operacional de COVID-19 en México ha cambiado. Ya solamente pide un signo y un síntoma menor, que ya nos da un número más real de lo que nosotros presentamos. Vean que dentro de las principales comorbilidades entre los trabajadores de la salud son obesidad, hipertensión y asma en estas proporciones. Vean aquí lo más importante es que de los trabajadores que fueron valorados en este periodo, el 23.4% tenían alguna comorbilidad. Aquí les presento las principales. Algo importante a señalar, recuerden, ya lo señalaba la doctora Isabel, durante este periodo que estamos presentando, había una proporción de personal de licencia por haberse considerado como personas vulnerables, personas mayores de 60 años, hipertensión, diabetes, sobre todo descontrolados, o la presencia de obesidad. Vean que, tomando en cuenta esta acotación, probablemente nuestra proporción de comorbilidades es menor. Sin embargo, es importante tomarse en cuenta para futuros análisis. En relación a los desenlaces, aquí les presento que la revaloración previo al reingreso del trabajador ocurrió con una media de 18 días, con esos intervalos de confianza. Vean que al momento de la revaloración, el 51.4% de los pacientes refería persistir con algún síntoma asociado a COVID-19. Solo el 53.4% de los pacientes refirieron tener alguna mejoría clínica significativa. Esto fue valorado de manera con escala Likert.
vean que en este momento solo el 70.6% de los trabajadores presentaban criterios clínicos completos de suspensión del aislamiento de acuerdo a lo que define OMS. Esto es lo que menciona OMS como que hayan pasado más de 10 días desde el inicio de los síntomas y que en los últimos 3 días no hayan tenido fiebre o síntomas respiratorios, y con esto se puede suspender el aislamiento. Vean que en este momento se realizaron 129 pruebas adicionales para SARS-CoV-2. Esto fue realizado a discreción del médico o como parte de lo que les comentaba del consenso que se realizó para tratar de determinar el tiempo de negativización del PCR en el INPE. Vean que solo se hisopó de manera como control al 44.1% de los trabajadores, y vean que esto es algo muy interesante. Vean que el PCR de control no es suficientemente, no tiene la capacidad de distinguir entre una persona que puede transmitir la enfermedad o no, es decir, que presenta los criterios clínicos de suspensión o de aislamiento. Proporcionalmente pareciera así, pero cuando se hace el análisis estadístico, esto no es significativo. Vean que de todos nuestros trabajadores, solo el 5.2% de los trabajadores presentaron lo que se conoce como COVID grave o crítico. Algo que es muy lamentable es que de nuestros trabajadores, ellos reportaban que hubo hasta 92 casos secundarios de COVID sospechosos o confirmados en los contactos cercanos en casa, esto es fuera del INPE. Es decir que aparte de nuestros 292, hubo otros 92 casos probablemente secundarios a nuestros casos iniciales. También como parte del seguimiento, quiero señalar que nuestra tasa de falsos negativos fue de un 8.6%, que es concordante a lo que se reporta en la literatura. A manera de conclusión, seré muy breve, quiero señalar que la prevalencia entre los trabajadores de la salud en el INPE es mayor a la reportada a los centros en México. Esto pese a ser un centro no COVID. Vean que lo que reportan en el trabajo de la doctora Guerrero es de un 13.1% y lo que nosotros estamos encontrando es de un 17.5%. Esto quiero señalar, puede ser que esto sea un porcentaje más cercano a la realidad, porque realmente en el instituto, al tener la disponibilidad de pruebas, no seguimos el modelo de búsqueda de casos centinelas. Probablemente esto sea más real y no estemos viendo tal vez un peor escenario. Lo que sí es muy preocupante, y creo que las autoridades y los responsables del programa deben de analizar este dato. Existe una pobre adherencia a la utilización del equipo de protección durante las exposiciones de riesgo. Es decir, a una percepción personal probablemente exista una falta de percepción de riesgo. Sí, cuando todos estamos atendiendo pacientes con COVID, sí, todos estamos preocupados de tener nuestro equipo de protección. Sin embargo, hay que recordar que hay casos en el instituto no diagnosticados y probablemente es ahí donde tenemos nuestro mayor riesgo. Y la manera de frenar esto es todos utilizar de manera obligatoria, sin peros ni excusas, un cubrebocas. Y no es necesario un cubrebocas N95, es un cubrebocas simple y sencillo para cortar la cadena de transmisión, y probablemente esto es lo más importante de mi charla. Vean que solo el 17% de los contagiados tuvo una exposición relacionada a la generación de aerosoles. Esto nos debe de hacer pensar, ya sabemos que somos un centro no COVID, pero vean que cuando realmente necesitamos un N95, no es en la mayoría de los casos. Es cuando estamos en el quirófano, cuando se están intubando pacientes, cuando se están en áreas críticas. Son las personas que realmente requieren un N95, pero el resto del personal requiere un cubrebocas, y con esto vamos a poder controlar parte del problema. Otra parte, como conclusión, quiero señalar, es que hay una falta de aplicación de las medidas de distanciamiento social de forma efectiva. Veíamos que el principal factor de riesgo para la adquisición de COVID era permanecer más de 15 minutos con una persona positiva a una distancia menor a 1.5 metros. No es necesario sentarnos a comer juntos, no es necesario hacer reuniones innecesarias. Los datos que estamos presentando aquí en nuestra charla, vemos que estamos cometiendo muchas omisiones con las cuales podemos mejorar la calidad de la atención, sobre todo para la prevención de enfermedades infecciosas en el instituto.
Ya para finalizar, la última diapositiva, la gravedad y los desenlaces entre los trabajadores de la salud es similar a lo reportado en la literatura. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis que ahorita nosotros tenemos una tasa de complicaciones menores al 5% o de pacientes graves. Sin embargo, recuerden que durante este periodo estuvieron laborando las personas que se consideraron que no tenían comorbilidades graves. Ojo, esto se puede incrementar si ahora que empiezan a trabajar las personas vulnerables. Se espera que localmente, como en todo el mundo, exista un repunte de los casos, por lo que deben de realizarse medidas urgentes para la prevención de nuevos casos. Es importante que en ningún momento la pandemia se ha controlado en el INPER o en México. Nunca se ha controlado. Siempre ha habido, si vemos los canales endémicos, siempre ha habido una constante de los casos. Nunca lo hemos controlado. Por esto es un repunte de los casos, como lo que están reportando en muchas partes del mundo. Ya sabemos lo que debemos de hacer, sin embargo, tenemos que analizar nuevas estrategias para el control de estos casos emergentes en el instituto. Sin más, me gustaría presentar a la doctora Cecilia, quien nos platicará de sus datos. Gracias. Muchas gracias Juan Carlos por la presentación. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué mejor manera de terminar después de estas dos grandes exposiciones? Yo me siento muy honrada de poder darles esta plática. Me uno, por supuesto, a las pláticas en la sensibilidad de la doctora Isabel respecto a cómo tenemos que cuidar al personal de salud, que son los que están al frente realmente de esta batalla. Y, por supuesto, coincido con el doctor Juan Carlos, pero respecto a que hay que doblar un poquito más los esfuerzos, porque no sabemos si, como está ocurriendo en el mundo, pudiéramos nosotros también tener de pronto un incremento de casos, que sí se ha visto que de pronto han incrementado. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo adicional para mantenernos, pues, todos los que trabajamos en los centros de salud protegidos. Y bueno, pues una de las maneras, pues definitivamente es el diagnóstico, el aislamiento, el seguimiento y todo lo que afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar. Lo que yo les voy a platicar después de estas sesiones, pues son los datos fríos que obtenemos a través del diagnóstico, la utilidad de ellos y toda la información que nos han ido dando, que nos pueden orientar un poquito a saber qué es lo que pasa con la población, que en este caso, pues, es la población del INPER. Es muy importante decir que a pesar de que podemos creer que es la población de trabajadores exclusivamente de un instituto, la realidad es que muchos de nuestros trabajadores laboran en diferentes escenarios y además como nos mencionaron en las pláticas anteriores, no necesariamente han contraído la infección dentro del instituto. Entonces, pues sí podemos manejarlo un poquito de forma general. La ventaja de haber trabajado con el seguimiento en los trabajadores de salud mediante la RT-PCR, pues es que es una población que tenemos en casa, es una población a la que le podemos llamar por teléfono, es una población que accede a tener pruebas semanales para ver cuál es su condición. Entonces, eso a nosotros nos ha sido muy valioso para poder ofrecerles el día de hoy esta información que tenemos, que estamos conscientes, por supuesto, de que nos falta muchísimo. Sí, estoy viendo aquí, está. Bueno, lo primero que vamos a ver son los datos que hemos obtenido, y estos datos son hasta el día de ayer, 3 de noviembre. En el INPER hemos realizado 2010 pruebas de RT-PCR al personal que labora aquí en el instituto, y el 32% de estas pruebas han sido positivas. Eso equivale a 645 pruebas. Ahora, de manera interesante, si ustedes ven en este mismo cuadrito lila, vemos que de esas 2010 pruebas realmente solo corresponden
con 1,199 personas distintas muestreadas. Esto es pues porque tenemos pacientes, tenemos personal que ha estado en seguimiento y pues ha tenido pruebas de repetición. Si ahora lo vemos como individuos, de estos 1,200 trabajadores, casi 1,200 trabajadores, el 39% ha tenido una prueba positiva en al menos una ocasión. Entonces, tenemos 476 personas que han sido positivas a lo largo de que nosotros implementamos el diagnóstico en el INPER, es decir, a partir de mediados del mes de abril. En el otro cuadrito verde que les presento, pues vemos que de esas 476 personas positivas hemos logrado continuar el seguimiento del 46%, es decir, de 220 personas. Y de manera muy interesante les adelanto desde ahorita que 71.8% de estas personas en seguimiento han sido persistentes con una RT-PCR positiva para el virus SARS-CoV-2 por más de 14 días. Y bueno, tenemos otro porcentaje bastante alto, del 54%, de personas que fueron positivas y a las cuales no se les realizó un seguimiento. Pero bueno, todo esto que nosotros hacemos como diagnóstico y la utilidad que puede tener dentro del instituto es diversa. Entonces, vamos a ir viendo algunas de los detalles que hemos, implementado aquí en el instituto. Entonces, el primero es que a partir del diagnóstico y nosotros pudiendo identificar el área en donde tenemos los casos nuevos, pues justamente vemos el aumento inusual de estos casos para poder inmediatamente hacer el reporte y que inmediatamente el Departamento de Epidemiología tome acción y poder controlar estos pues mini brotes que ocurren en las diferentes áreas del instituto, que no necesariamente son áreas hospitalarias, sino son áreas de atención en donde de todas formas vemos pacientes. Entonces, en este ejemplo que les pongo, en donde vemos todas las semanas que hemos ido trabajando, pues tenemos que ir reportando únicamente los casos nuevos, no hay casos de seguimiento aquí, son los casos nuevos positivos en las diferentes áreas. Vemos al inicio, que fue la última semana de abril, que encontramos en un tamizaje a diversos individuos de dos áreas distintas, con una infección y con sintomatología leve a moderada. Posteriormente vemos un incremento, por supuesto, se toman las medidas necesarias, disminuyen los casos y vimos un incremento nuevamente en esta curva verde que dice incremento de casos área 1, también al principio, ya en mayo, y esta misma área vuelve a presentar un incremento por ahí de septiembre. Entonces, es como vamos controlando. Vemos otra área, no la área 2, que tuvo un incremento en julio. Y de esa manera vamos monitorizando que la cantidad de casos que vamos observando por área, estos casos nuevos, sean controlados desde el momento en el que estamos observando que hay más de un caso ahí, y por supuesto, mandándolos al aislamiento y tratando de que esto no lleve a más. Entonces, esta es una de las principales utilidades que hemos tenido al realizar el diagnóstico dentro del instituto, la contención y pues la prevención de la transmisión. Otra de las cuestiones importantes que podemos evaluar cuando hacemos el diagnóstico molecular por RT-PCR en tiempo real es la carga viral. Entonces, nosotros también tuvimos mucho interés en descifrar, ver cómo estaba la carga viral en nuestros trabajadores positivos, sobre todo porque tenemos dos características muy importantes. Número uno, más del 90% tienen sintomatología, como acabamos de ver en la plática anterior, ya sea una sintomatología ligera. Afortunadamente, solo el 5% han sido casos de gravedad. Y entonces, estos trabajadores con sintomatología ligera, ¿cómo cursan con estas cargas virales? Y lo que vemos en esta gráfica, en donde tenemos el número de empleados en el eje de las Y, abajo la carga viral, son dos características importantes. Quiero recordar en este punto que la carga viral está inversamente relacionada con el CT. Es decir, cuando nosotros vemos CTs en el equipo que tienden a irse hacia 40, son
que son CTs altos, corresponden con una carga viral muy baja, mientras que los CTs pequeños, los más tempranos, CT15, 16, 17, corresponden con cargas virales elevadas. Entonces, de esta forma vemos un grupo de trabajadores que sí se establecen dentro de cargas que van hasta millones de copias del genoma viral en la muestra analizada. Sin embargo, nuestro grueso siempre va a ser tendiendo a cargas virales que son pues bajas, relativamente bajas, con hasta 500 copias del virus en la muestra. De manera muy interesante, quisiera señalar que las cargas virales predominantes en nuestra población, pues son el CT 33, 34 y 35, que en un momento vamos a volver a tomar la importancia de esas cargas virales bajitas. Entonces, todo esto lo único que nos dice es que nuestra población sintomática tiene estos CTs, independientemente, ahora los casos graves no necesariamente tuvieron un CT alto. Tenemos gente que solo ha presentado dolor de cabeza y tienen CTs de 16, por lo tanto, como ya está reportado en la bibliografía, en realidad el CT no está relacionado con la gravedad de la enfermedad. Nosotros quisimos ver lo que sí es bueno, se relacionará con la edad, estamos buscándole a ver esta carga viral, qué podemos sacarle. Y lo que vemos en esta gráfica es que realmente no hay una correlación entre el CT y la edad. Es decir, también tenemos gente joven que tiene CTs altos, gente más grande, mayor, que tiene CTs altos, y lo mismo para los CTs bajos. Nuestro grueso está en CTs bajos independientemente de la edad. Pero lo que sí empezamos a ver es una pequeña relación con el índice de masa corporal que seguimos analizando. Entonces, con los datos que hasta ahorita hemos podido ver, sí vemos una correlación negativa, una ligera tendencia inversa, que quiere decir, en esta gráfica que vemos, en donde vemos en el Y el índice de masa corporal, en las X el CT, es que a mayor índice de masa corporal, es menor el CT. Pero si ustedes recuerdan, el CT realmente también está relacionado de manera inversa con la carga viral. Esto quiere decir que a mayor índice de masa corporal, es mayor la carga viral de los pacientes. Por supuesto, esto hasta ahorita ha sido desarrollado con 300 individuos y tenemos que seguir haciendo nuestras comparaciones, pero ya es una tendencia interesante para ver. ¿Y qué más podemos hacer? La verdad es que con el diagnóstico, con los datos que nos arroja el diagnóstico, podemos obtener muchísima información. Y 4 de los puntos importantes que vamos a mencionar ahorita es, por lo que nos menciona el doctor Juan Carlos, los tiempos de negativización, la persistencia viral en los diferentes individuos, los casos de posible reinfección y algo también importantísimo, la viabilidad viral. Los 3 primeros puntos los podemos obtener realizando PCRs de control y obteniendo recuperación de RNA viral en un individuo. Pero el último punto que nos habla de la viabilidad viral, pues realmente nos va a hablar de diversas cosas. Uno, demostrar que el virus está activo, que es capaz de infectar células y es capaz de multiplicarse. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? La única manera, como está reportado y es clave, mediante un cultivo celular y la infección de células con las diferentes muestras que podemos obtener del hisopado. Esto es muy importante justo para la determinación, pues, de la contagiosidad. O sea, ¿qué tan contagioso es una persona con diferentes CTs o con diferentes tiempos de infección, o si son reinfectados, son contagiosos, no son contagiosos? Hay información ya publicada con diferentes casos en donde sí se ha demostrado que hay contagiosidad, donde se ve que hay CTs que son menos contagiosos. En fin, esto lo tomaremos un poquito más adelante. El primer punto que nosotros analizamos aquí en el INPER fue este tiempo de negativización. Por supuesto, nosotros muy nerviosos al principio de la pandemia, en donde
pues se veía que había que realizar un aislamiento de 15 días, una cuarentena de 15 días, porque no es cuarentena, pero un aislamiento de 15 días y posteriormente el regreso a las actividades. Pero sí teníamos esa duda y después de esos 15 días siguen positivos y serán infecciosos y entonces pues siempre se pone uno un poco nervioso y empezamos a hacer este seguimiento. Conforme han ido aumentando los datos, hemos ido teniendo diferencias en cuanto a los tiempos de negativización. Empezamos con 89 individuos. Habíamos observado que el día 21 era en donde prácticamente el 90% del personal ya había negativizado, pero ahorita que hemos logrado seguir a un grupo mayor, tenemos 220 personas en seguimiento semanal, pues vimos un escenario un poquito distinto. En esta gráfica que les presento, vemos graficados en el eje de las X las diferentes semanas que han sido positivos los individuos después de su primera PCR positiva. En las barras azules vamos a encontrar el eje principal de las Ys, es decir, vamos a encontrar el número de personas que negativizan. Y en el eje secundario, en donde vemos la línea naranja que va bajando, es el porcentaje de personal positivo. Entonces, ustedes observan la línea más, la barra más grande, más alta, equivale a la tercera semana de curso con una RT-PCR positiva. Y lo que vemos ahí es que todavía el 37% del personal sigue dando positivo. Es un porcentaje elevado. Y lo que vemos es que es hasta la semana, durante la cuarta semana, donde el 85% de la población ya negativizó. Y ya solo tenemos pues un 15% de personal positivo. Estos datos, lo que nos están diciendo, entonces esto sí, por eso les digo, corresponde únicamente con el hallazgo molecular del RNA viral. Posteriormente iremos descifrando algunos otros hallazgos. Sí. Persistencia. Entonces, como ya vimos en la gráfica anterior, pues muchísima gente tarda muchísimo en negativizar. Entonces, decidimos seguirlos y además analizar estos CTs. Estos CTs, ¿qué relación tienen con esta persistencia? ¿Cómo van fluctuando? ¿Qué es lo que vemos? Y esto, sobre todo, tomando en cuenta algunos de los datos y de las indicaciones que publica la OMS y el CDC, demostrando que en la mayor pores al 33 eran muy poco infecciosos, que los menores eran los que generaban infección en células, por lo tanto es los que podrían ser contagiosos. Y por otro lado, teníamos el tiempo de infección, en donde se establecía que a partir del día 14, las personas que seguían siendo positivas para RT-PCR, pues ya no eran tan contagiosas. Ahora existe ese rumor, no son contagiosos, pero en realidad eso nunca se ha dicho ni por la Secretaría de Salud, ni por la OMS, ni por el CDC. Se dice que son menos contagiosos y que no deben de todas formas confiarse de no contagiar la enfermedad, sobre todo si van a estar tratando con personas que son vulnerables y susceptibles de adquirir la enfermedad. Por supuesto, están escupiendo una menor cantidad de virus, pero no eximen la contagiosidad. Entonces, en esta gráfica que vemos aquí, observamos el CT contra los días de persistencia. Y entonces nosotros hicimos una serie de cortes para tratar de evaluar esta situación que les estoy diciendo. Entonces, en líneas punteadas nos fuimos al día 15 y en vertical. Y en la línea horizontal roja cortamos el CT33. Y lo que observamos es que sí, definitivamente el grueso de nuestra población persistente, es decir, de más de 15 días infectada y de más de un CT33, son el 47.2. Tenemos la mayoría de nuestra población en esa fracción probablemente de baja contagiosidad. Pero tenemos un no despreciable 34% de personal persistente que tiene CTs menores a 33, que pudieran estar representando un riesgo mayor para el contagio del personal dentro del instituto. Cuando nosotros hicimos el análisis de esta persistencia, todos estos persistentes ahora sí contra edad, pues también vemos una ligera correlación que tiene cierto sentido. Vemos que la gente más joven
es la que se libera del virus con mayor facilidad en un menor tiempo y mientras mayor es la gente, tarda un poco más en liberar al virus. Entonces, esta relación también es importante tomarla en cuenta, sobre todo para darle muchísimo seguimiento al personal, sobre todo, como mencionaba Juan Carlos, ahorita que mucha gente vulnerable regresa a sus labores. Y nuestro tercer punto que íbamos a tratar, reinfección. Con todo esto, la PCR, ¿podemos evaluar o no podemos evaluar reinfecciones? Aquí les presento velozmente este fragmento de una publicación del mes pasado, de octubre, es de Lancet, en donde ven la evidencia de un caso de reinfección. Por supuesto, en este artículo nos mencionan diversas publicaciones anteriores, no son los primeros que evaluaron la reinfección, pero ellos demostraron este caso de manera muy minuciosa, porque además hicieron la secuenciación del genoma y encontraron las suficientes variaciones y las suficientes sustituciones como para decir que el primer aislado viral que obtienen es distinto al segundo aislado viral que obtienen. Ellos piensan que se puede definir una reinfección con un individuo que haya estado 45 días negativo, con evidencia de haber sido negativo, sin secuenciación. Pero bueno, aquí tienen la secuenciación. De manera importante, en este cuadrito rosa, vean el CT. El CT de los dos casos es de 35, es decir, equivalía a una carga viral baja. Y cuando nosotros analizamos entonces los casos en el INPER, encontramos que de esos 476, 30 individuos han presentado una nueva infección a lo largo del tiempo. Es poco, parece, 6% de personal se reinfecta, pero en realidad apenas los estamos viendo. El primer caso ocurre el 6 de julio y el grueso de nuestra población, que ustedes verán en la tabla, tiene más de 75 días negativo, en un promedio que va de los 110 días. Nuestro paciente más negativo, digamos, con mayor tiempo negativo, fue de 154 días, 152 días. Esto equivale a 5 meses. Apenas estamos empezando a encontrar a la gente que se está probablemente reinfectando si seguimos la recomendación del CDC. Para realmente hacer una definición total, pues tendríamos que hacer la secuenciación de los virus. ¿Pero qué sucede? ¿Reinfección hay? Pues estamos encontrando reinfección. Y todos estos que estamos encontrando como reinfectados ha sido porque han desarrollado síntomas nuevamente. Y en el caso de la viabilidad, que no quisiera terminar sin mencionarles lo de la viabilidad viral, estamos infectando células Vero, como ha sido descrito en las diferentes publicaciones, y hasta ahorita tenemos 156 muestras cultivadas. De ellas, tenemos casos de reinfección, casos de una enfermedad a la que le podemos llamar activa, porque son de 0 a 14 días, persistentes de 21 días y persistentes, súper persistentes, que son los de más de 28 días. Y lo que nosotros observamos al hacer estas infecciones es que un no despreciable, casi 40%, infectan células Vero y somos capaces de recuperar el RNA viral y con una carga mayor a la que originalmente inoculamos en los cultivos. Entonces, ¿infectan? Sí, infectan. Y si ven ustedes en la tabla, sí vemos la menor tasa de infección la da la muestra del reinfectado, pero es un 38%, no es baja. Por supuesto, la mayor tasa la vamos a ver, en mayor frecuencia, en las infecciones que son tempranas, con un 70%. Pero vean, hay un 50% de los persistentes tardíos que infectan. Es un volado. Y cuando nosotros lo vimos por CT, que es con lo que yo quisiera terminar, es que si nosotros hacemos esta relación de infecciones, viendo aquellas que tienen CTs mayores a 33 o menores a 33, en todas vemos infección. Pero sí vemos que aquellos CTs que son menores a 33, es decir, que son las cargas más altas, tienen una infección o una frecuencia de infección muchísimo mayor, independientemente de si son reinfectados, activos o persistentes, que aquellos que tienen un CT menor. Entonces, con esto yo solo quisiera terminar haciendo énfasis en estos puntos importantes. Número 1, un CT o una carga viral persistente encontrada en un individuo no quiere decir que no sea infeccioso. Quiere decir que se tiene que seguir cuidando porque sí tiene un potencial de contagiosidad importante. Número 2,
todo personal que ha sido positivo puede volver a tener una PCR positiva y desarrollo de síntomas a lo largo del tiempo. Y número 3, pues el seguimiento en los trabajadores, pues definitivamente es muy importante para lograr evitar la transmisión interna y cuidarnos muchísimo entre todos nosotros. Pues finalmente yo le agradezco a todo el equipo del INPER que ha hecho posible este trabajo. Afortunadamente la doctora Isabel me ayudó, agradeciendo a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ceci. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Este webinar estuvo espectacular, esta última parte interesantísima. Hay muchísimos comentarios, hay muchísimas preguntas. Prácticamente estuve revisando y la mayoría de las preguntas han sido respondidas en las presentaciones. Ustedes van a poder volver a ver esta presentación porque vi que algunos tenían muchos problemas de reconexión y la van a poder ver completamente si es que su internet falló o alguna plataforma, etcétera, por nuestras redes en Facebook o en el canal de YouTube a partir del día de hoy, o incluso si ustedes tienen su registro, pueden volver a colocar su enlace y la pueden tener todo el tiempo para estarla viendo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron de muchísimos lugares como siempre, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Michoacán, etcétera, etcétera, de la Secretaría de Salud, Salud Sexual y Reproductiva, Hospital General de México. Muchísimas gracias. Quisiera antes de despedirme mandarles dos cosas. La primera es una encuesta que va a aparecer en nuestro chat. Por favor, hay que revisarla y ojalá la puedan contestar. Es una encuesta para hacer mejoras. Ahorita que aparezca la liga se contesta rapidísimo. Son 4 preguntitas. Nuestro próximo webinar, no se lo pierdan. Muchas gracias por todos los comentarios de felicitaciones. Nuestro próximo webinar es el miércoles. Es un webinar de diabetes y COVID, y diabetes gestacional y COVID, para que también ahorita van a ver la difusión y agenden, por favor, verlo. También todos los jueves está el programa de nutrición a las 8 de la mañana para personal de salud y está siendo un éxito, nos están dando muchísimas recomendaciones. Y antes de que salgan al aire, por favor, quiero que vean, respondan la encuesta y vean este video especial con un mensaje para todos los trabajadores del INPER de nuestro director general. Muchas gracias. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.